tardes, mi nombre es Karen Rincón, soy estudiante del quinto semestre de UTEPAL y hoy les voy a hablar sobre las distintas cirugías que se realizan en los sistemas pertenecientes al cuerpo humano. El primer sistema a tocar es el sistema neurológico. La craneotomía. La craneotomía es una extracción quirúrgica de una parte del cráneo para poder extirpar o analizar cualquier parte del cerebro. Este es un tipo de cirugía mayor de efecto curativo o paliativo que es de evidencia interna y de implicación reconstructiva. La fisiopatología que lleva a realizar una craneotomía es la extracción de sangre o coágulos sanguíneos que se encuentran dentro del cerebro, la presencia de algún tipo de carcinoma en el tejido cerebral, la hidrocefalia o para vaciar un absceso cerebral. ¿Cómo es el hallazgo y el procedimiento quirúrgico? El paciente se va a ubicar en una posición de cúbito supino en caso de que sea posterior y de cúbito ventral en caso de que sea anterior. Cabe destacar que la anestesia utilizada es la anestesia general. El hallazgo quirúrgico comienza desde el momento de la incisión. Antes de ello, para poder realizar una craneotomía, se deben realizar ciertas trepanaciones en el hueso craneal. Se realizan de 3 a 4 trepanaciones y se realiza un agujero más pequeño para introducir a través de él un endoscopio. Es por él donde se van a introducir las herramientas necesarias para llevar a cabo la extirpación del tejido cerebral. La incisión se va a hacer con ayuda de una sierra eléctrica o una cizalla, la cual va a cortar el hueso craneal sin tocar la dura madre o el tejido cerebral. Luego de tener el colgajo se va a retirar con los disectores. Ellos van a separar la dura madre y se va a exponer el tejido cerebral. Una vez que se haya evacuado el hematoma o extirpado el tumor, se procede a la colocación de drenajes y al cierre por planos. Cabe destacar que en la dura madre o en la parte subaranoidea se va a utilizar una sutura absorbible. Y en la parte de los tejidos subcutáneo y de la piel se va a utilizar una sutura irreabsorbible. Muchas de estas veces en una craneotomía, el trozo de cráneo que se corta suele ser reemplazado por una placa metalizada. El tipo de anestesia es general balanceada y el dren que se utiliza es un tipo de redón o drenaje de Penrose. La intervención de enfermería se basa en valorar el estado psicológico del paciente antes y durante la intervención quirúrgica, proporcionar al cirujano todos los instrumentos necesarios, en este caso el cabezal o herradura de Mayfield, preparar el equipo de sondeo vesical, envolver al paciente con una sábana clínica que permita fijar ambos lados del cuerpo, colocar un tapón de algodón en el oído en caso de que quede expuesto y cerciorarse de que los ojos estén protegidos con ungüento oftalmológico. La laminectomía. La laminectomía, o también conocida como descompresión abierta, es un proceso quirúrgico que se utiliza para extirpar la lámina. La lámina es una parte del hueso vertebral. Esta se utiliza en fisiopatologías como tumores que existen en la médula espinal, hernias discales, aneurismas y estenosis espinal. Este es un tipo de cirugía mayor especializada con carácter reconstructivo y de efecto curativo o paliativo. El hallazgo y procedimiento quirúrgico. El paciente se va a encontrar de cúbito ventral. Se va a hacer una incisión a través de la línea media de la espalda. Esta incisión se hace con un bisturí de hoja número 15, de 2 a 5 pulgadas más allá de la línea media vertebral. Se inicia la desinsertación de la musculatura paravertebral. Para ello se utilizan los separadores. Luego, con el bisturí eléctrico bipolar se va a hacer hemostasia. Cabe destacar que la hemostasia también se puede llevar a cabo con el uso de instrumentos como clips de Ramsey o pinzas de hemostasia. Se va a colocar un separador lumbar o un separador vertebral definitivo. Aquí es donde se procede a hacer la extirpación de la lámina. Pueden también extirparse fragmentos discales pequeños, espolones óseos o cualquier otro tipo de tejido blando. Por último, se va a colocar un drenaje y se va a proceder al cierre por plano. Cabe destacar que se debe tener cuidado al momento de llevar los nervios y la musculatura a su lugar. Este tipo de cirugía se va a suturar por capas o por planos. Según cada uno de ellos se utilizan suturas absorbibles y no absorbibles. El tren que se utiliza es un drenaje de aspiración. La intervención de enfermería se va a basar en controlar continuamente la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración y la saturación de oxígeno. La piel de la zona donde se realizará se limpiará con solución antiséptica. En caso de ser necesario se debe llevar a cabo el tanaje o la rasuración del lugar en donde se va a llevar a cabo la cirugía. Se debe llevar un control de la diuresis y el estado de la piel y se debe administrar el oxígeno a través de una cánula nasal. Pasamos al sistema respiratorio. Aquí encontramos la toracotomía, que consiste en la abertura quirúrgica del tórax para poder exponer los órganos intratorácicos. Entre ellos se encuentran el pulmón, el corazón, la aorta, la vena cava y otros órganos. El tipo de cirugía es una cirugía mayor especializada que puede ser de urgencia o emergencia y tiene una evidencia interna. Su fisiopatología es la presencia de un empiema, un hemotórax, para detener la acumulación de líquidos en la cavidad torácica en caso de que exista atelectasia y para extirpar el tejido pulmonar dañado.
El hallazgo y el procedimiento quirúrgico. Las posiciones más comunes para este procedimiento quirúrgico son lateral, supino y ventral. Esto lo define el lugar en que el cirujano vaya a hacer el procedimiento quirúrgico. El hallazgo comienza cuando se realiza una incisión siguiendo la línea o la curvatura de la costilla. Los vasos se van a coagular o a ligar con seda. Se amplía la incisión con un separador autoestático para evitar los daños tisulares. Se aspira mientras el bronquio está abierto. Cabe destacar que se debe colocar un clamp bronquial para sellarlo, o en este caso hacer hemostasia. Se debe aspirar para evitar que haya acumulación de sangre o líquido en el pulmón contralateral. Se utilizan puntos separados de seda, sutura sintética absorbible o una engrapadora para poder ocluir el bronquio. Luego se van a conectar tubos torácicos. Cabe destacar que en esta operación se colocan de 1 a 2 drenajes pleurales o torácicos. El tipo de anestesia es general balanceada y el drenaje que se utiliza o el dren que se utiliza es el hemovac o pleurovac. La intervención de enfermería es colocar al paciente en un decúbito lateral o de Sims. Se controlará frecuentemente los signos vitales. Es posible que se deba ayudar o colaborar con la colocación del catéter de drenaje, y si el lugar está cubierto de vello excesivo se debe proceder a realizar un tanaje. La mastectomía. La mastectomía es una intervención quirúrgica que consiste en la extirpación del tejido mamario. Esta puede ser total o puede ser simple o radical modificada. Cuando hablamos de la radical modificada es aquella que va a extirpar todo el tejido mamario más el pezón y la areola. Esta es un tipo de cirugía menor especializada de evidencia interna y de efecto curativo. Su fisiopatología es el cáncer de mama. Si hay un tumor mucho más grande que el seno o una enfermedad del tejido conjuntivo como la esclerodermia. El hallazgo del procedimiento quirúrgico. La anestesia utilizada es una anestesia general balanceada. La posición quirúrgica a utilizar es de cúbito supino. El hallazgo va a comenzar al momento de hacer una incisión elíptica alrededor de la mama tras señalar los bordes quirúrgicos. Se va a diseccionar el músculo subpectoral y subriato para conseguir un bolsillo donde alojar el expansor. Este expansor muscular va a tener una tapa en la cual se puede retirar y en la cual se va a añadir una solución fisiológica a la cual se le agrega gentamicina y cefazolina. En este momento se lava por dentro y por fuera la cavidad quirúrgica con la mezcla antibiótica y se procede a colocar 2 drenajes de redón. Se va a realizar una sutura intradérmica y se procede secuencialmente a limpiar con suero. Los drenes son conocidos como Jackson-Pratt. La intervención de enfermería es el marcaje de la piel con un rotulador, la sujeción de los miembros superiores debidamente protegidos, preparar el equipo de sondeo vesical, colocar los electrodos de monitorización cardíaca en la parte posterior del abdomen, se debe colocar un tapón de algodón en el oído expuesto y la colocación de una manta térmica para proteger las posibles pérdidas de calor. En el sistema gastrointestinal tenemos la colecistectomía, que es una intervención quirúrgica que se utiliza para extirpar la vesícula biliar. Esta es un tipo de cirugía mayor, urgente, curativa de evidencia interna. La fisiopatología que lleva a realizar este tipo de intervención es la coleitiasis, los pólipos grandes de la vesícula biliar, la colecistitis y la coledocolitiasis. El hallazgo del procedimiento quirúrgico. En este se va a realizar una incisión debajo del arco de la costilla. Cabe destacar que esto es conocido como incisión de Rochester. El hallazgo comienza con la sección de la fascia del músculo anterior, recto, oblicuo, externo y transverso. Se va a retraer el colon, el intestino delgado, el estómago y se va a exponer la vesícula biliar, el hilo hepático y el duodeno. Se utilizan 2 tipos de técnica, anterograda y retrógrada. La anterograda, que es la movilización de la vesícula, y la retrógrada, que es desde el pedículo hasta el fondo. En la retrógrada se debe dividir el cístico. Este deberá liberar cualquier tipo de cálculo que se consiga en la vesícula biliar hacia el lumen vesicular. Se procede a hacer un clampeo en el conducto biliar, se procede a colocar o regresar los órganos a su lugar y se pasa al cierre por planos y cierre subcutáneo de la piel. En el caso de los planos interiores y los músculos se va a utilizar suturas absorbibles y en el caso del tejido subcutáneo y piel, suturas no absorbibles. El drenaje que se utiliza es un drenaje abdominal sistemático. La intervención de enfermería se va a basar en ayudar al cálculo de la pérdida sanguínea, comprobar la presión adecuada de aspiración, contar con esponjas y material de corte instrumentos y ajustar la corriente de coagulación. La gastrectomía va a consistir en una intervención quirúrgica que se basa en la remoción parcial o total del estómago. Es una cirugía de tipo especializada, de evidencia interna, reconstructiva y con efecto curativo. La fisiopatología son tumores gástricos benignos, hemorragia, perforaciones en el
en la pared estomacal y cáncer de estómago. El procedimiento quirúrgico, empezando porque el tipo de incisión a realizar es una incisión de la laparotomía media supraumbilical. Cabe destacar que la anestesia utilizada es anestesia general y la posición es de cúbito supino. Se practica esta incisión y se incide por planos hasta llegar a la cavidad abdominal. Con la tijera de Metzenbaum curva larga y la pinza de disección larga sin dientes se va a hacer la incisión de la zona evascular entre el epiplón y el colon. Las pinzas de Kelly curvas y Rochester se toman para hacer hemostasia y proceder a ligar los vasos sanguíneos con seda. Se pasan clans de Doyen rectos o de bayoneta para tomar la parte distal del duodeno y la parte proximal. Se pasa una pinza de Rochester grande curva. Se revisa la hemostasia, se procede a hacer una anastomosis entre el estómago y el duodeno y se pasa a cerrar por planos la cavidad abdominal. El dren utilizado es un dren de Jackson-Pratt. La intervención de enfermería se va a basar en la intubación orotraqueal, la posición supina del paciente con los brazos en ángulo recto o en posición de Trendelenburg invertida. Se va a realizar el procedimiento para colocar una sonda nasogástrica y vesical y se va a encargar de monitorizar la anestesia. El sistema urológico. En este vamos a conseguir la nefrectomía, que es una cirugía que se utiliza para la extirpación de una parte o todo el riñón. Es una cirugía mayor general, curativa, de evidencia interna. Se puede utilizar en caso de la presencia de hidronefrosis crónica, hipertensión renovascular, cálculos renales grandes y obstructivos y carcinoma. El hallazgo del procedimiento quirúrgico. El paciente se va a anestesiar de forma general utilizando anestésicos inhalatorios. Cabe destacar que la posición del paciente puede ser de cúbito lateral o de cúbito ventral. La más utilizada es la de cúbito lateral. El hallazgo quirúrgico va a comenzar cuando se hace una incisión en la 11ª y 12ª costilla entre el espacio intercostal número 11, siguiendo una línea descendiente oblicua. Se va a desplazar la fascia de Gerota con un instrumento Romo hacia la línea media para visualizar el músculo psoas. Se identifica y diseca el uréter sobre el lado peritoneal de la incisión. Esto se va a realizar con pinzas de hemostasia. Liberándolo hacia arriba y hacia abajo se procede a realizar una ligadura. Una vez que se han seccionado el pedículo vascular y el uréter, se procede a sacar al riñón de su celda. Luego se va a proceder a realizar la hemostasia, a colocar un drenaje de Delbert o aspirativo y a cerrar la zona abdominal por planos. La intervención de enfermería se va a encargar de registrar la pérdida potencial de sangre, se va a monitorear los métodos estándar o los signos vitales, se van a registrar cada signo vital y se debe considerar que el paciente debe tener un ayuno de 8 horas previas a la intervención quirúrgica. La prostatectomía, que es una intervención quirúrgica para extraer la totalidad de una parte de la glándula prostática. Es una cirugía menor especializada de evidencia interna reconstructiva con efecto curativo. Su fisiopatología es la hiperplasia benigna de la próstata o el cáncer prostático. Su procedimiento quirúrgico va a comenzar con la anestesia general, luego con la posición de cúbito supino con una variación de Trendelenburg a 10 grados. Su hallazgo comienza en la incisión en la parte inferior del abdomen entre el ombligo y el pene, a través de la cual se va a extirpar la glándula prostática. Se debe revisar la vejiga para extraer la litiasis existente en caso de que haya y se debe revisar y palpar el cuello vesical. Se separa el epitelio con el uso de tijeras curvas. En este momento se retira el retractor y se horizontaliza la posición de Trendelenburg. Una vez extraído el adenoma, se taponea la fosa con una compresa humedecida y tibia durante unos minutos. Esto es para hacer hemostasia. El cierre se hace con sutura en bolsa de tabaco del cuello vesical y se procede a cerrar por planos. Cabe destacar que el dren a utilizar es un dren perivesical. La intervención de enfermería se va a basar en la realización de tanaje en el área inferior del abdomen. Se realiza el cateterismo y el cateterismo uretral retrógrado por sonda de Foley. Se colocan campos quirúrgicos que incluyen la zona umbilical y del pene y mantener la alineación corporal del paciente. En el sistema musculoesquelético vamos a tener la reducción y osteosíntesis tanto de fractura de cadera como de fractura de fémur. Cuando hablamos de la reducción abierta y fijación interna, la reducción abierta y fijación interna es una cirugía para poder reparar una fractura. Es una cirugía menor, general, urgente, curativa de evidencia interna. En el caso de la cadera se da por descalcificación, osteoporosis y un accidente de amplio impacto. El hallazgo y procedimiento quirúrgico: se va a realizar una incisión desde el troncante mayor hacia el troncante distal a demanda en función de la longitud de la placa, en un promedio de 12 centímetros. El labrado del canal. Luego de esto se va a proceder a la colocación del tornillo cefálico y de la placa tubo en sus respectivos tornillos. Luego se libera la tracción y se aplica el tornillo de compresión. Se va a cerrar por planos y se coloca un drenaje aspirativo. El tipo de anestesia más indicado o el más factible es la anestesia por bloqueo espinal. La posición es de cúbito lateral con una inclinación de 10 grados. Y por último, el drenaje a utilizar es un drenaje aspirativo. La intervención de enfermería va a ser la profilaxis con antibiótico, limpiar y secar bien la extremidad, la atención a posibles complicaciones y la medición de signos vitales.
En el caso de la fractura de fémur, la reducción es el tratamiento quirúrgico para reducir estas fracturas y fijarlas de manera estable. El tipo de cirugía es una menor especializada de evidencia reconstructiva interna con efecto curativo. La fisiopatología son los accidentes automovilísticos, la descalcificación y la osteoporosis. El hallazgo y el procedimiento quirúrgico. Se va a realizar una incisión cutánea horizontal de 2 centímetros separando el músculo del abdomen. El cirujano va a realizar movimientos suaves de empuje y tracción. De empuje y torsión en sentido de las agujas del reloj. Se introduce la fresa cónica, seguidamente se monta el clavo con su guía introductora, se procede a ensamblar el protector distal de los tejidos blandos y se libera la tracción para colocar por último un tornillo de compresión. La anestesia utilizada es una anestesia de bloqueo espinal y por último la posición es de cúbito lateral con una inclinación posterior a 10 grados. Este tipo de procedimiento no necesita de drenajes. La intervención de enfermería es limpiar y secar bien la extremidad afectada, colocar la posición de la cama en forma plana, de manera de que la tracción realizada tenga efecto, ayudar al médico en la colocación de la tracción cutánea y posicionar de forma correcta al miembro afectado. Por último es el sistema tegumentario. En este vamos a conseguir el desbridamiento quirúrgico, la limpieza quirúrgica, que consiste en la extirpación del todo el tejido que se encuentra desvitalizado. Es una cirugía menor, general, curativa de evidencia externa. La fisiopatología es en caso de que se produzca un hematoma subcutáneo por presión excesiva o una sutura muy tensionada. El hallazgo y el procedimiento se basan en resecar y dejar solo como viable lo que parezca tejido enrojecido, blanco o amarillento. Se va a retirar todo el tejido necrótico utilizando pinzas de disección. Se inicia en la superficie y se pasa hacia el centro para ir avanzando hacia el fondo y los laterales. El tejido necrótico no sangra, es decir, que si se toca tejido vitalizado se va a producir una hemorragia. Se le debe lavar a chorro con suero fisiológico a la herida, favoreciendo así el arrastre de los posibles cuerpos extraños o restos de material. Y por último se debe cubrir con una sonda elástica. El tipo de anestesia es local o regional y la posición va a depender de la región en donde se vaya a hacer la intervención quirúrgica. La intervención de enfermería es lavar a chorro la herida con el suero fisiológico. Evitar el uso de antisépticos ya que pueden ser citotóxicos. Aplicar anestésicos locales y tópicos y supervisar la evolución de la herida e informar de cualquier tipo de complicación. Por último están los injertos. Los injertos es la separación de la epidermis y cantidades variables de la dermis de su irrigación sanguínea. El tipo de cirugía es menor, especializada de evidencia externa, reconstructiva con efecto curativo y paliativo. La fisiopatología es grandes heridas, grandes quemaduras, úlceras venosas y úlceras de pie diabético. El hallazgo y el procedimiento quirúrgico. Lo primero que se debe hacer es medir la herida. Se marca el contorno y se pasa a hacer una incisión del tejido a donar. El tejido donante se extrae con un bisturí o un aparato especial de extracción. El injerto se coloca en el sitio dañado y se fija con puntos, suturas o grapas. Se coloca un vendaje compresivo sobre la zona que puede utilizarse el aparato para cierre de heridas mediado por vacío. La área injertada es descubierta al 5º día. El tipo de anestesia es regional o local y la posición va a depender del lugar a trabajar. Por último, la intervención de enfermería es rasurar la zona en donde se va a extraer y en donde se va a colocar la piel, realizar una suave compresión del área, lavado de la piel con jabón antiséptico y monitorear la evolución del injerto. Gracias.